Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Armas calibre 50 usadas en guerra salieron a las calles de Culiacán para presionar a autoridades y conseguir la liberación de Ovidio Guzmán. Desde agosto pasado, el gobierno de López Obrador ha señalado que frenar el tráfico de armas es una de las prioridades de su gobierno. Se estima que cada año llegan desde ese país, desde Estados Unidos, más de 200,000. Este fin de semana, luego de una llamada telefónica con Donald Trump, López Obrador dijo que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con México para congelar ese mercado ilegal. Veamos el contexto. Estados Unidos aceptó congelar el tráfico de armas hacia México, luego de una conversación telefónica sostenida entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Andrés Manuel López Obrador. Las autoridades mexicanas informaron que Trump expresó su respaldo a la labor de combate al crimen e inseguridad en México. El canciller Marcelo Ebrard informó que Trump apoyó la iniciativa mexicana para congelar el tráfico de armas con detectores de metales, rayos gamma y X. En agosto pasado, México pidió a Estados Unidos implementar operativos conjuntos para controlar la venta de armas. Según datos oficiales, entre 2009 y 2019 ingresaron 2 millones de armas ilegales a México, el 70% de Estados Unidos. Ebrard señaló que los presuntos miembros del crimen organizado que tomaron las calles el jueves pasado en Culiacán tenían armas que se usan en guerras y que el 80% de los casos vienen de Estados Unidos. Agregó que de no haber suspendido el operativo, podrían haber muerto hasta 200 personas. Tras la llamada entre Trump y López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, tuiteó que su país ofreció apoyo total a la lucha contra el crimen organizado. Este lunes, representantes de ambos países se reunieron para discutir las acciones inmediatas para frenar el tráfico de armas en 5 puntos fronterizos: San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros. Punto y contrapunto. Un segundo punto a discutir, que está por supuesto relacionado con el primero que veíamos, con Culiacán, con las armas ilegales que entran a nuestro país. Ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones, Lisa. Hace un par de semanas hablábamos sobre cómo el canciller Ebrard permitía cooperación en la materia. El gobierno de Felipe Calderón también prometió cooperación en esa materia. Supuestamente hablaba de una corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Ahora sí va a ser posible. Veíamos esa llamada telefónica, por cierto, con un teléfono celular. Por cierto, salió en los trascendidos ¿sí? de varios diarios, ¿verdad? Así Como es. un tema de seguridad en sí mismo. Sí, yo únicamente quisiera darle un poquito más de cifras a la nota, porque una cosa es decir 70% de las armas que entran a México y otra cosa es decir, estamos hablando de más de 90,000 armas que han entrado en 5 años. En un solo año tenemos más de 13,000 armas, de las cuales además ya más de la mitad de ellas ya son armas de asalto o rifles automáticos, que son exactamente los calibres que estábamos viendo ahí. Con una sola de esas puedes matar a cientos de miles de personas porque son ráfagas interminables con las cuales el daño letal que se ejerce es enorme. Segunda cosa, decir que estamos frente a un tema de mercado bien complejo, que ya era hora que se pusiera en la agenda bilateral para que tuviéramos una agenda bilateral que tuviera el interés mexicano y no solo el interés estadounidense representado, ¿no? Sí. Y que no solo se nos impusieran a nosotros necesidades de controlar o el flujo de drogas o de personas o de inmigrantes centroamericanos, sino que pudiéramos hacerlo. Pero a mí me queda un poco la preocupación de que cuando hablamos de esto decimos únicamente Estados Unidos tiene que modificar sus regulaciones para que las armas no pasen a México, cosa que es posible, digamos, con los controles que se tenían durante la era Clinton para que las armerías de la frontera mexicana no pudieran vender sobre todo armas de asalto. Así es. Eso se levantó a finales de la administración Obama y las consecuencias que estamos viendo pues son esas, ¿no? Carteles mexicanos cada vez más armados, sino que la regulación en Estados Unidos tiene que cambiar para que también se terminen las matanzas en Estados Unidos. No sé si ustedes vieron el fin de semana en redes sociales nuevamente un tirador solitario en una escuela de Oregon que finalmente pudo ser contenido por una trabajadora social, una maestra, ¿no? Que lo abraza y finalmente evita una masacre. Pero eso tiene que terminar para que en las dos naciones paren las matanzas por armas de fuego. Y simplemente decir, para México es de vital importancia porque México no solo está en la región más violenta del mundo, ¿no? que es América Latina, que en realidad cuenta por la mitad de los homicidios del mundo, sino que además es el tercer país en donde se cometen más homicidios por arma de fuego. Es decir, las muertes de México a nivel mundial son la tercera, es el tercer país en el que más personas mueren por estas armas de fuego completa y absolutamente no controladas. Y discutíamos en esta mesa hace un par de meses, hay distintas iniciativas que se pusieron en el Congreso demócrata, sobre todo después de algunas de las matanzas que vimos en 2019. El presidente no ha hecho nada por mover a su partido, el republicano, el presidente Trump, para que estas iniciativas pasen y pues evidentemente está aprovechando esto con el pretexto de la segunda enmienda y no sé qué. Y
pues la campaña política. Claro. A ver, y con este escenario, Der, ¿consideras que sí, de verdad hay oportunidad para que cambie algo en la relación bilateral en el sentido de cómo se pueda controlar este flujo de armas? Esa reunión que tuvieron hoy con autoridades estadounidenses, con el embajador Christopher Landau, ¿fue pura pose o realmente? No, han marcado en varios momentos que la prioridad del gobierno mexicano, así como el gobierno estadounidense ha puesto su prioridad con respecto al tráfico de drogas y al tráfico de personas, México ha puesto también su prioridad respecto al tráfico de armas. Este episodio en Sinaloa demostró, entre muchas otras cosas, esta complicidad que hubo entre el mercado negro e incluso autoridades estadounidenses con el gobierno mexicano del sexenio pasado, del antepasado y quién sabe desde cuándo, para nutrir a los grupos del crimen organizado con este tipo de armas que son mucho más potentes que las que llevaba en ese momento el ejército para este operativo. Entonces, yo creo que me parece muy positivo que en medio o apenas saliendo de la crisis que sucedió en Sinaloa, que el tema bilateral sea creo que es muy positivo, que ahora sí el gobierno mexicano esté poniendo un tema de agenda y que esté posicionándolo como parte de la crisis que se está provocando en la violencia en México, creo que es muy positivo. Solo para terminar la idea del segmento pasado, creo que lo que sucedió en Sinaloa nos demuestra que todavía, aunque se está marcando una agenda diferente y sí hay una actitud, y eso es innegable, del gobierno mexicano respecto a cómo combatir o cómo afrontar este reto de la seguridad nacional. Por supuesto, o sea, tú mismo lo dijiste, el hecho de que no haya profundizado para llevarse una medallita y sí le importó las vidas humanas, ya es un cambio de actitud, pero lo que sí se evidencia es que en muchas regiones de este país sigue habiendo ausencia del Estado. El Estado está totalmente rebasado y Culiacán lo acaba de demostrar, que tengan más capacidad Volvió de a armas. demostrar la obviedad que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, en este país, en efecto, hay zonas territoriales que no controla el Estado. Y aquí regresamos... De toda la vida, además, ¿eh? Sí, y aquí regresamos a lo que se planteó desde el comienzo del gobierno de la Cuarta Transformación. Podemos decir que hay una estrategia con deficiencias, pero hay una estrategia distinta. También podemos decir que hay una voluntad de transformación profunda en el país, pero ahorita, aunque Andrés Manuel López Obrador tiene la presidencia de México, todavía no tiene el poder en México. Y ahí es uno de los temas que nos tiene que ocupar y que nos tiene que preocupar mucho. A verle, con este bloque está cortito, entonces rapidísimo, porque además el siguiente le vamos a dar más la voz a los compañeros de Morena. ¿Estrategia distinta? ¿Ves algo distinto en la estrategia? No, es que yo insisto, o sea, claro que tenía, pero es que no había opción B. No podían seguir con el operativo. O sea, no podemos aplaudir. Los gobiernos anteriores no tenían eso. Nunca habíamos visto, o yo no recuerdo, y ya busqué, y no hay quien haga una referencia ni periodísticamente, ni mucho menos, de que hayamos visto casi en tiempo real algo como lo que vimos el jueves. No podía, por lógica, por costo político, por lo que sea, o continuar con un operativo que estaba destinado a emplear o a matar a los escudos humanos, a muchos de los escudos humanos que fue lo que se convirtió en la población de Culiacán. O sea, de verdad, si nos vamos a centrar en eso, en que si el presidente hizo bien, en que si el presidente hizo mal, claro que tomó la única decisión que podía tomar. Y yo no sé si eso hay que aplaudirlo. Hay que irnos a qué pasó acá. Retomemos el tema de las armas. Me suena mucho también al control de daños, como con la Heckler & Koch cuando Ayotzinapa, la fábrica alemana, que también cuando se ven involucradas las armas alemanas en el ataque contra los normalistas, empiezan a tomar medidas. Bueno, por supuesto, todos vimos, y muchas personas que saben de armas, que identificaron inmediatamente que el armamento que tenían los sicarios en las calles era estadounidense. O sea, no empecemos a exaltar como si esto fuera un giro, un cambio a algo que es lo mínimo de lo mínimo. Regreso al punto, para que empiece a cambiar la estrategia, tiene que recuperar la promesa de hacer una agenda de justicia transicional para desmantelar esos grupos desde donde se les tiene que desmantelar, desde los gobernadores, los alcaldes, los que protegieron y encumbraron todo esto, hasta su vínculo con la política y sus finanzas. Nada más y nada menos lo que hoy revela también Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Raúl Olmos, es brutal. Esta condonación en este sexenio, en agosto, al operador financiero de los Zetas. Que caiga quien lo condenó, dijo el presidente, que caiga.
¿Cómo? Sí, el el que presidente condonó dijo que los caiga el impuestos. que condonó los impuestos. Sí, Pues sí, y que sí. se pero le entonces aplique todo el peso de la ley estamos viendo, después del- En caso de pero es ser que es real. muy, Claro. es muy Bueno, eso es significativo lo defraudación que fiscal, está es prisión preventiva sucediendo. oficiosa, digamos, en la nueva ley, Sí, ¿no? pues Pero a ver, que- yo un momento, Pero yo lo sí que estoy está en sucediendo desacuerdo es aquí con justo el eso. compañero Al último comentario Lecona, del bloque, Andrea, por porque favor. sí había otra opción. El sí orden había, se restablece. Sí había otra opción, de verdad, porque nosotros lo vivimos en Ciudad Juárez, lo vivimos en las ciudades a las que mencionaba hace un rato en el bloque pasado. Sí había otra opción, la opción de aniquilar, la opción de exterminar, la opción en la que fuera quien estuviera, niños, lo madres, hiciera jóvenes. el ejército. El presidente daba la orden de capturar al cabecilla, Pero independientemente o de de lo que asesinarlo. pasara, de asesinarlo, de... Pero estaban entonces sí había otra en opción. minoría numérica, y la es decir, opción del los hubieran presidente fue asesinado a valiente. ellos. Estaban sitiados, Fue hubiera sido impopular, todo. de hecho. No había de otra. Y Eso ojo, no le eran importa al- asesinados. y ojo, Ahí. pero Pero nada eso más no para le hubiera precisar, importado, porque a aquí Calderón no le hubiera ante, importado. ante la desinformación No, hay no que es cierto, precisar pero tampoco Calderón que no le Andrés importó, Manuel, como porque que eso también ellos se tiene que iban a hacer la analizar. masacre, los iban a Andrés masacrar. Manuel no tomó la decisión, ¿eh? Andrés Manuel lo que está diciendo es avaló la decisión que tomó el Gabinete de Seguridad, Porque estaba porque incomunicado. otra cosa que es gravísima es que el presidente volaba al sur cuando el norte estaba incendiado, incomunicado. ¿De veras eso no es un problema? Que el Con su presidente esté iPhone 21. incomunicado con su iPhone 21. No es un Incomunicado en un problema. avión comercial, ¿no? Pues sí. Porque un avión oficial caray, habría tenido pero caray, comunicación. o sea, no me digas que el presidente de México, como todos los presidentes del mundo, no tienen comunicación satelital incluso para esos traslados. O sea, la decisión de haberse trasladado en plena crisis en Culiacán ya es un error en sí mismo. Bueno, tuve que hacer una pausa yo con esta tos, pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos para hablar del último tema de la noche. Morena renueva dirigencia el próximo noviembre. Para ello está realizando sus congresos distritales, muchos de los cuales han sido suspendidos y en otros ha habido denuncias por diversas irregularidades. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas.